Buenos días, Puerto Rico. Aquí estamos una vez más en una nueva edición de Dialogando con Beni. En el estudio presente el doctor Pepe Molinelli, Rosana Cerezo, esta servidora, y desde Miami mi hermano Francisco Javier. Buenos días, Pepe y Javier. Buenos días, saludos Francisco por allá en Miami. Buenos días a ustedes y a todos nuestros amigos. No sé si te estamos escuchando bien, pero vamos a tratar de coger esa conexión con Francisco Javier. ¿No me escuchan? Ahora sí, es que tenemos un poco de retroalimentación. Yo creo que ya pronto volveré a llamar para evitar la mala comunicación, pero de todos modos estaba dándole los buenos días. Pero se oye muy bien ahora. Muy bien. Dándole los buenos días a ambos y a nuestros amigos Radio Escuchar. Pues sí, Francisco, viste que comenzamos el programa con una canción sobre la inundación, pero es sobre la inundación y también sobre la pobreza y la raza, y como nos estamos inundando a veces de ignorancia y todo lo que a nosotros nos importa y nos inunda las calles, a veces no le importa y se le olvida a los políticos. ¿Qué tú piensas de eso, Pepe? Eso es cierto. El país se está ahogando literalmente en muchas situaciones que pudieron haber sido prevenidas. Y lo que nos está ocurriendo desafortunadamente es que cuando venimos a hacer las cosas es cuando a veces es tarde. Sin embargo, aún estamos a tiempo para resolver muchas cosas. Y de eso en este programa queremos pues ciertamente apuntalar del lado positivo todas las cosas que tenemos que hacer para poder resolver problemas, y uno de los temas que vamos a estar tocando aquí, entre otros, va a ser lo que tenemos que hacer con respecto al problema de inundaciones. También, Rosana, vamos a estar cubriendo otros temas bien interesantes. Yo sé que a ustedes les va a fascinar, y esta hora y media de programa no da para todo lo que tenemos que hablar. Pero tratamos, así que en el programa de hoy va a ser uno interesantísimo. Pepe nos va a hablar un poco de las inundaciones y sus causas y sus posibles soluciones. También vamos a comentar con Francisco Javier brevemente el tema de Trayvon Martin, los comentarios, el asesinato del adolescente negro en Estados Unidos a manos de un guardia armado, y el muchacho pues fue asesinado, como todos sabemos, con una bolsa de dulces Skittles en una mano y un vaso de iced tea en la otra. Contra esta carraspera me la pasó mi papá, o sea, esto no se me va, es una de las herencias, disculpen. Entonces, para conectar el tema del racismo a nuestra nación, vamos a traer a la doctora Izar Godró a hablar sobre el racismo en Puerto Rico y también sus posibles soluciones desde la cuna de la educación, que es la escuela elemental. Así que ese va a ser nuestro programa de hoy, va a ser uno interesantísimo. Además tenemos comentarios sobre comida y otras misceláneas. Pepe, tú ahora que traes eso, mi buen amigo el doctor Héctor Rivera me llama a mí el viernes y me dice: mañana no desayunes ni nada, que te voy a llevar a un sitio que no vas a creer que existe. Yo digo, bueno, pues vamos a ver qué es. Que me llama ya a las 11 o 11:30 de la mañana. No me dice dónde es. Y nos vamos enfilando ahí por la avenida Central, la avenida Piñero. Y yendo desde Río Piedra en dirección a Guaynabo, en la avenida Piñero, hacia el oeste. Cuando uno llega a un lugar que se llama, creo que es el Pavo de Oro, uno coge ahí hacia mano derecha, en una calle que se llama la calle Bulgaria y calle Uruguay, y están ahí en la esquina en Puerto Nuevo. En esa misma esquina hay un lugar que se llama la esquina familiar, calle Bohemia, esquina Bulgaria, debo decir. Y en esa esquina hay una casa que la convirtieron en negocio, está despintada, aquello allí pues no hay árboles inmensos ni nada, es un vecindario urbano característico de Puerto Nuevo, y desde que uno se estaciona empieza a oler a bistec cebollado. Y yo vuelo aquello y yo digo, bueno, esto está interesante. Y allá mi buen amigo Héctor Rivera dice, no, vente para acá. Y llegamos allí y hay una fila de gente
que se sale para afuera. Y yo veo aquello allí y me asomo y veo allí un reloj como de 1940 o del 50, que es un reloj de la Schaefer. Y veo de momento un cuadro en blanco y negro, que es nada más y nada menos que de Marilyn Monroe. Y se ven esos cuadros ya desteñidos por el efecto de la luz ultravioleta. Y la grasa. Y hay una mezcla entonces de un televisor moderno con unas cosas de hace 50 o 60 años, en un lugar que hasta evoca nostalgia de los años de niño, de cómo eran los colmados de campo. Pues allí en todo ese olor está Doña Tere. Y Doña Tere tiene allí su gorro puesto, está allí en el calor de la comida, y allí hay unas pailas de arroz blanco, hay unos lagos de habichuelas, hay unas montañas de empanadas que son como del tamaño de las latas de galletas, casi 2 veces el tamaño de una lata de galletas. Yo nunca había visto una empanada tan gigante, y aparentemente es uno de los platos allí más solicitados. Hay un bistec encebollado, que fue lo que yo pedí, y allí le sirven a uno en un plato, y esto es una monstruosidad, porque la comida que sirven allí da como para una familia completa, la que le sirven a una persona. Y esto es un plato que es un plato ovalado, cuyo eje largo de ese plato es del tamaño del puño cejado suyo hasta el codo, y tiene el ancho de un tenedor y 1/3, y ahí le meten una montaña de arroz blanco, y sobre eso le meten como 3 bistecs encebollados, chorreando en grasita que percola a través del arroz blanco. Hay allí 2 o 3 cucharones de cebolla, y después la señora levanta el recipiente donde están los bistecs y le deja chorrear el caldito del bistec encima. Bueno, gente. Y después le mete un parapeto de tostones con guineo, sí, con plátanos maduros fritos. Bueno, es un espectáculo. ¿Y cómo se llama ese lugar? El lugar se llama La Esquina Familiar, en Puerto Nuevo, calle Bulgaria, esquina Bohemia, y es cogiendo la primera esquina de donde está el Pavo de Oro, a mano derecha, y ahí está ese lugar. Si pregunta por La Esquina Familiar, es un lugar de bajo presupuesto. Todo eso, que yo me tuve que llevar más de 2/3 partes de la comida, y yo fui con hambre. Comí por la noche de eso, y hoy por la mañana espero, después de este programa mediodía, acabar con lo que queda. Pero eso lo que vale son $10. O sea, aquello es un low budget. Y comen 4. Y si son personas que comen pues moderadamente, pueden comer hasta 6 u 8 de un plato. Pero aquello es impresionante. Así que esa es nuestra recomendación allí con Doña Tere, en la calle Bulgaria, esquina Bohemia, en Puerto Nuevo. Ya tú sabes, Francisco, para el trancazo la vez que viene. Yo tengo un problema bien serio con Pepe, y yo voy a tener que hablar con él, la próxima vez que nos veamos en persona, porque él tiene este don de dar esas descripciones, precisamente cuando yo no estoy en Puerto Rico, para poder salir corriendo y darme un trancazo tan salgo del programa. Yo pensé que Pepe era pana mío, pero obviamente le gusta le gusta torturar. Él se tira, la última vez fue Doña Carmín, ¿no se llamaba? Doña Carmín, allá en Morovi. Ahora estoy saliendo con Doña Pérez, cuando estoy aquí, lo que me queda, ¿sabes dónde terminaré? Yo corriendo aquí con alma perdida de nuevo, Pues nada, gente, que quería, antes de entrar en tema, yo creo que ya debemos ir entrando en el tema de las inundaciones, porque nos quedamos hablando de bistec y se nos va el segmento completo. La inundación de arroz blanco y caldito nos llevó. Quería recordarles que antes de arrancar con el programa nos pueden llamar a nuestro teléfono de Open Mobile, es el 787-444-0804. 444-0804 para sus comentarios o preguntas, que nos encantan, porque en realidad nos dan mucho ánimo y nos hacen entender que estamos conectando con ustedes allá afuera. También está nuestra página de Facebook, está la página personal del viejo, Beni Frankie Cerezo, y la página del programa Dialogando con Beni. Bueno, Pepe. Bueno, un tema que tenemos que discutir, forzado, es este problema de las inundaciones en Puerto Rico. Y yo voy a enmarcar desde una perspectiva histórica para que entendamos esto. Miren, desde que se descubrió Puerto Rico y Juan Ponce de León ubicó la primera capital de Puerto Rico en Caparra, nos ubicamos en el lugar inadecuado. Caparra, para llegar a él,
era casi imposible porque había que cruzar por terrenos anegados, pantanosos, y cuando llovía mucho quedaba aislado, y la dificultad de comunicación para llegar de la bahía a Caparra era hasta tan difícil y costoso por lo difícil de transportar las cosas, que se dice que era igual de costoso que venir desde España trayendo la carga, moverla desde la bahía de San Juan hasta Caparra. Una cosa que a mí me impacta eso, ese dato en los libros de historia. Y es que seleccionamos equivocadamente el lugar para establecer nuestra primera capital. Luego de eso, cuando vinieron los monjes y vieron la mala ubicación, decidieron que la capital tenía que estar en la isleta de San Juan. Y está aquella frase famosa en nuestra historia que dice que solo ciegos hubieran escogido una localización tan inapropiada. Y de ahí entonces la capital está ubicada, la sede, en la isleta de San Juan, que tiene buen drenaje, está en la boca de la bahía, tiene buena ventilación, tiene acceso al mar, pero tiene acceso a agua fresca y la costa. Así que en Puerto Rico las inundaciones son un fenómeno natural y normal, al igual que en todo lugar del mundo. De hecho, las inundaciones tienen un efecto ecológico positivo. La fertilidad del delta del río Nilo es debido a las inundaciones. El surgimiento de la civilización se da debido al efecto fertilizador que tienen las inundaciones, como ocurrió en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. La civilización de los chinos, la civilización Han, alrededor de las valles aluviales del río Amarillo y el Yangtze. En India, el río Indo. En Estados Unidos, el Mississippi. Los ríos son fuente de vida y las inundaciones son parte de un proceso natural muy importante en la fertilización de los suelos. En Puerto Rico, nosotros tenemos llanos costeros, por ejemplo en el norte, que se extiende desde Aguadilla hasta Río Grande, y en el sur, desde Patillas hasta Yauco. Todo ese gran llano costero del sur se debe a las inundaciones. Las inundaciones traen sedimento de las montañas y lo acumulan en las partes bajas, formando estos terrenos aluviales. En el norte también tenemos los valles aluviales de los ríos Bayamón, Río Grande de Loíza, Río Cibuco, Río Manatí, Río Arecibo. En el oeste, valles triangulares como los del río Yagüez, Río Culebrina, Río Grande de Añasco, Río Guanajibo. En el este, Río Blanco. Todos estos ríos que drenan desde el interior montañoso hacia el perímetro de la isla, a través de millones de años han estado formando los llanos costeros. Existen llanos costeros. Existen esas llanuras en Puerto Rico, en el perímetro costero, gracias a que hay ríos que traen sedimentos y rellenan las partes bajas. El río no es solamente su cauce, el río también es la llanura inundable que está al lado del cauce del río. En lo que en el español antiguo real se llama la vega del río, que son las zonas aluviales fértiles en los márgenes de los ríos. Y eso a nosotros se nos olvidó, porque nos creemos que el río es meramente el cauce. Y hemos construido en las vegas de los ríos y en las toas de los ríos. En Toa Baja el pueblo está en la zona inundable del río La Plata completamente. En Vega Baja el pueblo se inunda porque está en la Vega Baja, no en la Vega Alta, en la Vega Baja. Y en esa Vega Baja pues ciertamente es el área donde se inunda. Así que aún toda la toponimia, toda la nomenclatura para referirnos a los lugares nos indican las condiciones topográficas. Hoy en día tenemos más de 160.000 familias ubicadas en zonas inundables. Y sencillamente es porque nos ubicamos en los lugares inadecuados. Hemos construido en lugares donde no hay ni suficiente elevación para que las aguas se puedan mover. Si vemos las causas de las inundaciones, antes de entrar a proponer las soluciones, tenemos que ver que un número significativo de inundaciones en Puerto Rico ocurre asociado a los ríos, pero no todas las inundaciones son ribereñas. Número 2, hay muchas inundaciones que están asociadas a que los lugares están casi a nivel del mar y no tienen gradiente. Esas inundaciones son las que vemos ahora que ocurren a lo largo del perímetro del Caño Martín Peña, en Ocean Park, en Cataño, en todos estos lugares que están casi a nivel del mar, que se inundan cada vez que los sistemas de bomba dejan de funcionar, porque para que no se inunden tienen que haber unas bombas que cogen las escorrentías y las sacan del lugar, porque naturalmente el lugar se inunda. Además de eso, hay inundaciones en la región del Carso porque los sumideros se bloquean
con sedimentos, con escombros, con basura, que son acarreadas por las escorrentías y bloquean las zonas de drenaje natural. Tenemos inundaciones urbanas y esas son las que nos dieron duro en la zona metropolitana, con unas lluvias que, si bien fueron intensas en el área del aeropuerto, tampoco son las lluvias más grandes que han ocurrido aquí. Pueden haber eventos mucho más prolongados y de mayor intensidad. Aquí cayeron unas 9.23 pulgadas en el aeropuerto en cuestión de unas 24 horas. Sin embargo, en Mamella, acuérdense, cayeron sobre 24 pulgadas en 24 horas. El potencial pluviométrico es mucho mayor. En las zonas urbanas tenemos problemas serios con los alcantarillados pluviales. Mucho se debe a que no fueron diseñados para las lluvias y las escorrentías que están ocurriendo actualmente. Otros, que es la mayor parte de los casos, tienen problemas de mantenimiento porque se han sedimentado. Algunos ya están muy viejos y han colapsado por el efecto corrosivo de los vapores que se forman a medida que se descompone la materia orgánica que va llegando a esos sistemas pluviales. En otros están mezclados los sistemas sanitarios con los pluviales y corren juntos, y esto te crea un problema de salud pública significativo, sobre todo cuando tú ves esas aguas que salen y eyectan, arrojan hacia afuera las tapas de los alcantarillados, sí, y salen esos chorros de agua porque están ataponados. Miren, hay alcantarillados de estos que tienen adentro hasta motores de carro, le meten matres, le meten basura. Y un problema serio es que la gente tiene que desarrollar más conciencia de cómo dispone de la basura. Aunque usted ponga las bolsas al frente de la casa, cuando viene una inundación, si está en zona inundable, la corriente se lleva esas bolsas, las rompe, las abre, y esa basura bloquea los mismos sistemas de drenaje. Hay que bregar con los sistemas de drenaje pluvial en las zonas urbanas. Hay que bregar con el problema de obstrucciones arquitectónicas y estructurales que impiden posteriormente lugares que antes no se inundaban, meten una barrera como una valla a lo largo de la carretera de hormigón que termina en las inundaciones, impidiendo cuando llueve que el agua circule. Hay situaciones como la del Expreso Las Américas que no tiene razón por la cual ocurre. Cada vez que aquí ocurre un aguacero bobo, Rosana, Javier, cada vez que ese expreso, que es una arteria principal del país, se inunda y queda bloqueado, y una vez tú bloqueas esa arteria, el rabo de ese tapón congestiona toda la ciudad. ¿Cómo es posible que a estas alturas, sabiendo año tras año y década tras década que ese área de la autopista Las Américas, allí antes de llegar al Oso Blanco, se inunda por cualquier aguacero bobo? ¿Cómo es posible que eso no se haya resuelto? ¿Dónde están los ingenieros? ¿Cómo es posible que no haya un sistema de drenaje adecuado, que manejen esas vallas, que produzcan, que le den salida a esa agua? ¿Cómo es que eso se estanca en una vía principal? Eso no tiene razón por la cual ocurrir. De igual manera, hay un montón de lugares en el área urbana que se están inundando, y esto tiene costos económicos de millones de dólares en el país. Así que esta situación se va a estar agravando, y factores agravando de esta situación es lo siguiente: el cambio climático va a hacer que las lluvias, cuando ocurran, tengan mayor intensidad, y eso quiere decir que vamos a estar esperando que cada vez lo que eran aguaceros regulares en realidad cada vez sean más intensos, y por lo tanto el potencial de inundaciones es mayor. Si seguimos construyendo pegado a la costa, con el alza en el nivel del mar, las inundaciones costeras incrementan significativamente, porque al subir el nivel del mar, cuando venga un huracán y ocurra la marejada ciclónica, el potencial de penetración de esas marejadas en las propiedades y zonas costeras es mayor. ¿Cómo es posible que sigamos dando permiso en esa zona? Así que aquí hay que verdaderamente comenzar a planificar de verdad. Y una cosa importante es que el problema de inundación no es solo causado por lo que ocurre en la zona que se inunda, sino lo que ocurre en las zonas que no se inunda. Y aquí voy a lo siguiente: todos los ríos en Puerto Rico son producto del agua que llega a ellos a través de su cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica no es otra cosa que el sistema de cerros, laderas, montañas, cuyas laderas hacen acopio de las lluvias que caen y las concentran a través de las ramificaciones del sistema de quebradas y ríos, que termina cuando sale al mar.
Si nosotros seguimos deforestando en la montaña, tumbando los cerros, llenando de cemento, hormigón y asfalto, estacionamientos, centros comerciales, impermeabilizando la superficie en el país, cada vez el potencial de inundación aumenta, porque esa agua que antes se infiltraba y se embebía en el suelo, ya no lo hace. Ahora lo que hace es que corre con gran rapidez por las cunetas de hormigón y lo descargan de súbito, de forma concentrada, mayores volúmenes, en menos tiempo en los ríos, y los ríos se ahogan por el exceso de agua. Y entonces, lluvias que antes no producían inundaciones, ahora las producen. ¿Qué hacer con esto y hacia dónde debemos enfilarnos? ¿Y cómo resolver ese problema? De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Chévere, Pepe, yo lo que quiero es darle las gracias a un amigo, compañero de la intersección del Expreso Trujillo y el Expreso de la Piñera, un señor que yo creo que es deambulante. Estaba ahí en la intersección, yo estaba espetada en el Expreso de Trujillo tratando de pasar, y de repente ese deambulante ha asumido la responsabilidad de dirigir el tránsito. Y lo hizo de una manera magistral, mejor que cualquier policía que yo he visto. Estábamos todos dándole las gracias, y gracias a él pudimos pasar y se empezó a mover el tráfico. Así que es increíble el macondo en el cual vivimos, en medio de las inundaciones de los expresos. Ha venido este señor, la solución, exacto, y salió en Facebook este señor que dirigió el tránsito. ¿Qué te parece eso, Francisco? La verdad que es increíble. A mí lo que yo, la verdad que nos estamos quedando sin tiempo. Sí, pero, vamos a pausar ahora. Los problemas de inundaciones en Puerto Rico, yo recuerdo de chiquito en los años 70 y siguen. Entonces, me gustaría, y no sé si eso es programa de hoy o en otro momento, pero que Pepe, a nivel macro, de qué cosas en concreto el gobierno puede hacer, porque para ser justo, esto no es un problema ni de García Padilla, ni de Fortunio, ni del otro, ni del otro, porque llevamos décadas en que parece que el gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer. Y a nivel micro, de cada individuo, ¿qué se puede hacer? Por eso que dijo de Pepe, que la gente tenga más conciencia de lo que hacen con sus bolsas de basura, etc. Pues mira, es increíble esto. No siempre tiene idea que esto quizás puede ser en unas zonas rurales donde la infraestructura es muy pobre, pero yo tengo una amiga mía, Emma, que esta semana el carro básicamente se le quedó en lo que parecía un río, y era allí en la avenida Barbosa. O sea, que no estamos hablando de Barcelona, es que la Río y de Castro. O sea, que esto no estamos hablando de que es en áreas con en una infraestructura terrible por el campo, que más o menos, eso pasa en la misma área metropolitana y en todas partes de la isla, pero llevan décadas. Así que no sé en qué momento, pero me gustaría que a nivel macro Pepe comentara qué exactamente podría hacer el gobierno. Seguro que sí. Hay vida de los costos relacionados con eso, pues también todo esto hay que balancearlo. Puerto Rico lamentablemente está en una crisis económica brutal, que sabemos que si hubiera una varita mágica, uno le mete miles de millones de dólares en arreglar se podría arreglar el problema. Pues es que el dinero no lo vaya a hacer, que dentro de lo que cabe más o menos en la realidad económica del país, me interesaría tener una idea de Pepe o en otro programa quizás de expertos economistas de qué se podría hacer en concreto a nivel macro, y sin duda también pues como los radioescuchas y nuestros amigos en la diáspora, no son los que controlan los presupuestos del gobierno, pues a nivel micro, qué aportación uno puede ir haciendo en su diario vivir para minimizar el impacto que lleva a que las inundaciones sean tan agudas y tan severas. Bueno, Javier, vamos a atender brevemente ese tema en el próximo segmento, también el tema del racismo, y nos vamos con Rubén Blades y Muévete. Bienvenidos de vuelta a Dialogando con Beni. Aquí en el estudio el doctor José Molinelli, en Miami, Francisco Javier Cerezo, Rosana Cerezo, servidora, y tenemos ahora también con nosotros a la profesora Isar Godró, a quien estaremos presentando brevemente para hablar del tema del racismo en Puerto Rico. Además, también queremos hacer comentarios sobre las expresiones de Obama en cuanto al caso de Trayvon Martin, pero eso no sin antes, pues entonces concluir, Pepe, con una visión de qué se puede hacer y cómo como ciudadanos individuos y como gobierno y colectivo podemos ayudar al problema de las inundaciones. Yo voy a ir ahora directo al gobierno. Dale. No podemos en Puerto Rico permitir que cada vez que caiga un aguacero la zona metropolitana de San Juan se paralice. Esto es un problema que tiene solución.
Y mi primera recomendación al gobernador de Puerto Rico es que cree un task force de control de inundación para la zona metropolitana y el resto de la isla. El gobierno tiene el problema de que este problema de inundación se atiende de forma fragmentada. Recursos naturales le toca una cosa, cuerpo de ingenieros otra, los municipios otra, autoridad del Departamento de Transportación y Obras Públicas otro. Y a veces, pues, lo que ocurre es que se pasan la bola. No, esta inundación es porque los alcantarillados no sirven y tiene que venir acueducto. No, esta inundación es porque Autoridad de Carreteras puso una valla y que hay una barrera o hay un muro que obstruye el flujo de las aguas. Y están muchas agencias pasándose la bola. Y hace falta que se cree un task force específico que agarre y primero un inventario de todos los problemas de inundación. Número 2, que se hagan los mapas de todas las zonas inundables, no solo la de los ríos, para que la Junta de Planes en su plan de uso de terreno pueda hacer un plan inteligente. Ahora mismo, ese plan que van a anunciar para agosto, si no tiene esa información completa de las zonas inundables, volvemos a caer en lo mismo, que hablamos de los problemas y no se resuelven. Número 3, ese task force tiene que examinar los problemas en cada uno y ver cuáles son los que se resuelven de forma inmediata, cuáles se resuelven a mediano plazo y a largo plazo. De forma inmediata tiene que ser el problema de inundación en las principales arterias de transportación en Puerto Rico. Ese problema de la autopista Las Américas, ese problema que hay en distintas autopistas que se inundan y te crean un rabo de tapón que paralizan las ciudades, eso hay que meterle de forma urgente y hacer lo que hay que hacer para que eso no vuelva a pasar. Hay que meterle mano a los alcantarillados bloqueados, llenos de basura, darle mantenimiento y eso va a reducir significativamente el problema. Habrán otros que requieren el desarrollo de estrategias, estudios hidrológicos hidráulicos para ir metiéndole mano. Hay otros que requieren planificación a largo plazo y eso hay que identificarlo. Comunidades en el perímetro del Caño Martín Peña, como Cataño, son comunidades que eventualmente hay que reubicar, sobre todo por el alza en el nivel del mar. En fin, hay que hacer un task force que desarrolle la estrategia focalizando a resolver el problema de inundaciones y que esté adscrito al gobernador directamente para que rinda un informe del estado de la situación de inundaciones y pueda conjugar los recursos del país, obtener recursos de FEMA, buscar los fondos, establecer prioridades para que antes de que acabe el cuatrenio el gobernador de Puerto Rico pueda decir que redujo los problemas críticos de inundación en el país. Esto es viable, es políticamente viable, es económicamente viable y es socialmente necesario. Así que, gobernador, hay que crear ese task force para meterle mano al problema de inundación que nos afecta a todos los puertorriqueños y nos cuesta millones de dólares en la economía. No podemos echar una economía para adelante en un país donde cada vez que cae un aguacerito se trancan las ciudades y deja de funcionar la economía. Así es. Y eso es lo que yo creo. ¿Qué te parece, Cholito? En realidad, Pepe, lo que tú hablas es el mal de todo Puerto Rico, ¿no? La falta de comunicación entre agencias, entre ciudadanos, la falta de integración y acabamos entonces como un país fragmentado, una rueda yendo por un lado, la otra para otra y la otra goma explota y así no vamos para ningún lado. Y hay el conocimiento en Puerto Rico, está el conocimiento pericial para resolver esto. Hace falta la voluntad política, administrativa para hacerlo. Y si usted recurre a la comunidad científica, a la comunidad de los ingenieros, yo estoy seguro que van a estar ahí presentes. Vamos a hacerlo y cuando antes de que acabe el cuatrenio, Puerto Rico va a ser diferente. Y hablando de voluntad política para hacer y mover y movilizar actitudes y resolver cosas, pues nuestro próximo tema es el tema del racismo, que sigue siendo un problema en Puerto Rico, a pesar de que a veces queremos barrer ese sucio debajo de la alfombra. Y pues nada, Javier, te voy a pasar la bola a ti porque queremos hacer la conexión entre el tema del asesinato del joven Trayvon Martin, los comentarios de Obama y luego pues entonces pasar a la entrevista con nuestra invitada Isar Godró. Si puedes entonces tú darnos un resumen de la parte de Estados Unidos, por favor. Claro, bueno, ante todo quiero simplemente aprovechar unos 20 segundos para reconocer la vida de Helen Thomas. No sé cuánto presente nuestro radio escucha sepan quién es. Helen Thomas es una periodista, uno de los gigantes en el periodismo en Estados Unidos, internacional, murió a los 92 años ayer. Helen Thomas se le reconoce como haber sido una de las personas que más
hizo preguntas difíciles a presidentes desde Kennedy hasta tan reciente como Obama. Fue la que famosamente dijo que ella respetaba la oficina del presidente, pero que ella nunca dice worship, ¿no? Ella nunca alababa así a los altar de los servidores públicos. Es decir, que es una gran periodista, un ejemplo para todos los periodistas hoy día, y así que vamos a poner un poco más de información sobre Helen Thomas en nuestra página de Facebook para que la busquen, una historia de vida extraordinaria. Bueno, como todo el mundo sabe, ha estado casi imposible no haber enterado esta semana de todas las manifestaciones que han habido, de las declaraciones que hizo el presidente respecto a la muerte de Trayvon Martin. Así que en verdad la idea no es comentar mucho sobre eso. Para aquellos que no estuvieron al tanto, pues obviamente saben que se le hizo fue la semana pasada, el señor George Zimmerman, que era un vigilante voluntario de su vecindario, mató a este muchacho Trayvon Martin, un muchacho de 17 años que no estaba armado, caminó a su casa. Esto hace una tragedia en Estados Unidos y se ha lanzado a las calles todo tipo de personas, negros, blancos, latinos, de todas razas, por un tema muy complicado, pero una de los temas fundamentales que ha salido aquí es el racismo. En Estados Unidos todo el mundo le gusta decir que aquí ya no hay racismo, y que evidencia de ello es que tenemos al presidente Obama, pero la realidad es que eso no es cierto. El mismo presidente Obama hizo unas declaraciones públicas el viernes fuera de guión, no llegó allí con ningún discurso preparado, ni leyendo así de la pantalla el teleprompter que normalmente hacen los presidentes, e incluso hizo una declaración muy interesante que Trayvon Martin, que pudo haber sido Trayvon Martin hace 35 años atrás, queriendo decir cuando el presidente hace 35 años atrás tenía 17 años, que eso le pudo haber sucedido a él. Y es que si algo bueno ha salido de esta tragedia es que a diario en Estados Unidos mueren personas inocentes como Trayvon Martin, negros, latinos, particularmente minorías, obviamente también muchachos inocentes blancos, pero particularmente mueren muchas minorías a manos de abusos de la policía, racismo, y pues simplemente tienden a ser víctimas que pasan al anonimato. Así que si algo bueno ha salido de esta tragedia es que ha forzado un diálogo nacional que ha subido a los niveles más altos del presidente de los Estados Unidos, y han habido miles de personas. Hubo manifestaciones en 100 ciudades distintas de los Estados Unidos: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami, etc. Un tema de gran importancia, pero entonces como que queríamos discutirlo, no tanto en el contexto de la política racial en Estados Unidos, de eso ya se ha escrito mucho y es cuestión de prender CNN o cualquier otro canal y se van a ver 1000 personas comentándolo, sino es entonces una reflexión sobre el problema de raza y de racismo en Puerto Rico también. O sea, yo me conozco, que sabes, soy trigueño, hijo de mi madre y de mi padre, y yo siempre he tenido esa conciencia. Particularmente una vez me fui tanto cuando me fui de Puerto Rico a mis estudios universitarios como cuando era muchacho en Puerto Rico, porque yo me acuerdo que no obstante el hecho de que estaba en Puerto Rico, yo, en teoría en Puerto Rico no hay racismo, yo lo sentía, siendo trigueño, yo estudié en un colegio que la inmensa mayoría de las personas eran bien blanquitos. Entonces ahí en Puerto Rico todo este discurso racial de que en Puerto Rico no hay racismo, que aquí todo el mundo se entiende a sí mismo rubio, blanco, de ojos azules, y me encantó que pusieras esa canción de y tu abuela ¿dónde está? ¿No? Así que con eso le cedo la palabra a nuestra invitada, porque creo que es una conversación importante que debemos tener en Puerto Rico, así que aprovechando la tragedia de Trayvon Martin, creo que es bien apropiado que hablemos este tema. Exacto, Francisco, pues nada, vamos entonces a darle la bienvenida oficialmente a nuestra invitada, la profesora Izar Godró. Ella es profesora e investigadora en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Yo he venido siguiendo su trayectoria por mucho tiempo, le tengo mucha admiración a ella, a su familia. Es hija de una gestora cultural, Ani Santiago, amiga de la familia. Creo que ella iba hasta casa de mi tía Mercedes de pequeña, también amiga de la tía Milagros, así que también hija del compañero de estudios de Derecho de nuestros padres, Francisco. El papá de ella es Michel Godró, el prestigioso profesor. Así que nada, viene de un largo linaje de gestores culturales, de intelectuales
y es un orgullo tenerte a ti hoy aquí, Isar. Gracias por la invitación, para mí es un placer estar aquí, compartir, y también por la memoria de Ben y Frankie, a quien en la universidad le debemos mucho porque siempre dio espacios para discutir temas universitarios, y pues fue un baluarte bien importante para nosotros en ese sentido. Muchas gracias. De hecho, Isar me dijo, mira, está medio chabón la hora, pero por tu papá vamos a ir allá. Así que se lo agradecemos y seguimos agradeciéndole al viejo que haya dejado este legado y esta conexión con gente buena. Pues, Isar, no sé si quieres hacer algún comentario sobre el caso de los Estados Unidos, en específico de las expresiones de Obama o de Trayvon Martin, antes de pasar al tema del racismo en Puerto Rico y tu trabajo. Bueno, a mí me parece que fue bien interesante las expresiones de Obama, porque hacía mucho tiempo que él no hablaba directamente sobre el tema racial. Creo que también pues tiene que ver con el hecho de que este es su último término, y ya puede ser, ¿verdad? Es más valiente, ¿verdad?, en términos de los temas que puede traer, porque no está buscando una reelección. Y fue muy enfático, ¿no?, en decir que esto se trata de un problema de raíces profundas, ¿verdad? Él habló de que ciertamente esto no es un hecho aislado, y de que la comunidad afroamericana en Estados Unidos tiene razón para sentirse indignada, porque muchos hombres negros jóvenes han pasado por, y él también, ¿verdad?, es incluido, por la situación de ser estereotipados, de ser perseguidos, de ser identificados como personas sospechosas. Y que esto tiene unas raíces profundas. Él habló de un unfortunate history o difficult history. No dijo que se trataba de la esclavitud, no mencionó el tema de la esclavitud ni de la segregación racial, pero sí eso está ahí muy latente. Entonces, me parece que tiene mucha resonancia y correspondencia con las cosas que vivimos en Puerto Rico, aunque siempre en Puerto Rico se trata de decir que el racismo acá pues no existe, o que todos somos mezclados y que no hay manera de saber quién es negro y quién es blanco. Pero realmente cuando existe la discriminación, cuando existe el rechazo, se sabe exactamente quién es negro y quién no es, ¿verdad? O sea, es a la persona negra quien se le identifica, quien se le dice no puedes entrar a mi casa, no puedes salir con mi hija, no puedes tener este trabajo, ¿verdad? O a veces no te lo dicen directamente, pero sutilmente tú te das cuenta que hay unos patrones, ¿verdad?, de contratación en las empresas. En nuestra vida política la vemos, ¿verdad? Quiénes son las personas que están al frente, las caras del gobierno son predominantemente personas de tez clara, y eso es una jerarquía, ¿verdad?, que atraviesa nuestra sociedad. Así que me parece importante que empezamos a reconocer, ¿verdad?, que esto es un problema que también nos afecta aquí en Puerto Rico. Como tenemos ese gigante de los Estados Unidos y siempre queremos presentarnos frente a los Estados Unidos como nuestra cultura, ¿verdad?, somos muy orgullosos de lo que es la puertorriqueñidad, pues tendemos a entonces minimizar el racismo frente a los Estados Unidos y decir que no, que nosotros somos mejores, que ellos son los que son racistas, pero necesitamos tener una conversación nuestra, ¿verdad?, interna, sobre cómo trabajar con este problema, porque nos está afectando a nuestra juventud y a nuestra niñez. Y sobre la niñez vamos a estar hablando luego, porque entiendo que publicaste un libro, precisamente una guía junto con otras compañeras universitarias sobre cómo reeducar a los niños desde la escuela elemental y en adelante, del tema del racismo y cómo identificar los distintos componentes. Pero vamos a empezar por el censo. O sea, tengo entendido que en el censo un porcentaje altísimo de los puertorriqueños, hemos dicho, si no me equivoco, un 80%, marcamos la cajita de que somos blancos. Eso como que no corresponde con la realidad que uno ve por ahí. Te pregunto, o sea, me gustaría que comentara sobre eso. Yo, habiendo vivido en Estados Unidos, como boricua, me recuerdo sentir que allá una gota de negro te hacía negro, aunque yo veía personas que yo decía, pero ¿por qué se están identificando con negro si es blanco? Y pues ellos... y acá es lo opuesto. Y acá es lo opuesto. Acá entonces hay este blanqueamiento de nuestra sociedad, y yo se me hizo muy difícil reconciliarlo hasta que me di cuenta que allá los negros habían pasado por unos procesos
de educación como más abierto, más confrontativo, que aquí lo ha habido, pero todavía en nuestra cultura es más insidioso el blanqueamiento. Así que sobre ese 80% de puertorriqueños blancos que yo no veo en la calle, quisiera que comentara de dónde sale eso. Es que mira, una de las estrategias del blanqueamiento, estrategia a nivel ideológica, ¿verdad? Es que tú decides que lo que vas a contar como negro, o sea, que lo que tú vas a identificar como una persona negra, va a ser un fenotipo bien extremo. Ajá. Entonces tú decides que solamente las personas que son de tez bien, bien oscura, de una forma de nariz específica, de unos labios gruesos, y de un pelo crespo, es solamente esa tipología es la que cuenta como negro. Y que todo lo demás, a la vez que ya tú tienes una nariz perfilada, no importa cuán oscura sea tu piel o un pelo, ya eres indio, o eres mezcla, o eres otra cosa, ¿ves? Entonces, parte del mecanismo que se ha creado para sustentar la noción del blanqueamiento, ¿verdad? Es esa, de hacerlo, construir lo negro como una cosa extrema, bien específica, y entonces todo lo demás es no negro, y ahí entran los trigueños, los indios, los jabaos, los blanquitos, los café con leche, o sea, ¿verdad? Todo lo que es mezcla, se entiende que esto es mezcla y lo otro es negro, y lo negro se entiende como algo puro, ¿verdad? Como una noción de pureza, y eso es parte de las mismas ideologías que se han creado a través de procesos históricos, desde la esclavitud hasta ahora, ¿verdad? Como para sustentar esa noción de lo blanco como superior, lo negro como inferior. El censo, pues, es como un termómetro, ¿verdad? Que evidencia eso, y que la gente, por lo general, lo que quiere es asociarse a lo que perciben es superior o es mejor, o es la gente no va a querer asociarse con una identidad que históricamente se ha estado asociando con la esclavitud, con pobreza, y que no hemos tenido ningún proceso educativo de justicia social informado por una agenda antirracista que trate de retar eso. El racismo duró, o sea, la esclavitud duró casi 400 años, ¿verdad? No hace ni 150 años que se abolió. Eso está a la vuelta de la esquina. Entonces, ese sistema que duró tanto tiempo, toma tiempo y hay que ser agresivo en desmantelarlo. No podemos asumir que pues se acabó la esclavitud, pues ya se acabó el racismo, ¿no? Y esa gestión agresiva no la hemos tenido. Así que el censo lo que te demuestra es pues cómo esa noción de que lo blanco es superior y lo negro es inferior está internalizada y se refleja a la hora de la gente identificarse. Hubo un cambio entre el 2000 y el 2010 en el censo. En el 2000 la población como 80% se identificó como blanca. En el 2010, a raíz de protestas y de críticas, pues eso yo creo que caló y ese porciento bajó a 70 Pero el censo cambió las categorías. Son las categorías adicionales. Ese es el otro problema que tenemos con las categorías. Las cajitas son problemáticas. Blanco, negro, other, entonces, ¿no? ¿Verdad? Sí, Yo no, ¿cuáles son las no cajitas? cambió las categorías. Las categorías se mantuvieron iguales, pero son sumamente problemáticas. Por ejemplo, yo nunca se me olvida cuando yo estudiaba allá en Massachusetts, en 1975, estar con un amigo de Vieques, negro, y él estaba llenando una hoja. La hoja decía Black, White, Hispanic, y él era negro. Entonces él me mira a mí, él no sabía mucho inglés y él me había pedido ayúdame para que tú me expliques qué quiere decir esto. Y entonces él ve las categorías y me dice ¿qué yo pongo ahí? Imagínate. Y entonces estaba Black y él era negro y estaba Hispanic. Entonces, ¿qué soy yo? Entonces a mí nunca se me olvida que él me dijo, pero yo soy puertorriqueño. Y entonces yo le digo, pero tú eres puertorriqueño negro. Entonces, ¿cómo tú vas a llenar eso? Y me dice, no, nunca se me olvida esto. Me dijo, negros son los molletos esos americanos, yo soy puertorriqueño. Y hizo esa misma expresión, ¿no? Y puso puertorriqueño. Y es interesante la cuestión de que entonces tú tienes que decidir qué es más fuerte, tu cultura o tu color. Entonces nosotros tienes que estar navegando continuamente, igual que nosotros los puertorriqueños. Un puertorriqueño que sea blanco, que tú eres blanco o eres hispánico. Si uno tiene que llenar eso, pues uno pone hispánico. Pero la manera en que en Estados Unidos se estructuran las cajitas
hace que nosotros nos comencemos a ver con los ojos de ellos y no con nuestros propios ojos. Lo que es increíble es que no haya habido un cambio en esas categorías. Yo no sé si ahora hay unos estudios, porque se le mete dinero a estudiar el asunto de la raza. Yo sé que ustedes han tenido financiamiento del NIH, el National Institute of Health. ¿Por qué no se ve reflejado todo el estudio que hay en la academia en ese censo para que sea más sensible y menos agresivo a la identidad de las personas? Es que mira, lo que pasa es que el censo tiene que responder a unas políticas públicas. Y entonces, para empezar, en Puerto Rico no hay política pública antirracista realmente. Así que la gente dice, ¿para qué me están preguntando esto? Eso para empezar. ¿Para qué quieren saber esto? Pues vamos a estar hablando de la política pública en cuanto al racismo en Puerto Rico en el próximo segmento. Nos despedimos de este segmento con la canción, la musicalización de Roy Brown del poema de Julia de Burgos, Ay, 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 de La Grifa, y gracias a mi amigo Richie por mandármela. Nos fuimos con Julia y con Roy. Sí, ese es el rap contra el racismo, aquí comenzando el tercer y último segmento de Dialogando con Benny, donde estamos hablando del racismo en Puerto Rico con la doctora Isar Godró. Ese rap contra el racismo es un rap donde participan varios raperos españoles, El Choin, Nach, Dúo Kie, Gitano, bueno, nada, un grupo grande de raperos que hicieron este rap para llevarlo a las escuelas españolas y educar en contra del racismo y en contra de la xenofobia en España. Eso mismo han hecho Isar y unas compañeras universitarias con un libro del cual vamos a estar hablando próximamente, pero nos quedamos en el tema de la política pública en cuanto al racismo, el censo, todo este revolú en Puerto Rico. Isar, también estábamos hablando de Pedro Albizu Campos y Betance, próceres que también tienen historias importantes en cuanto a la raza. Pues nada, te paso la bola, ¿qué tenemos que comentar en cuanto a eso? Sí, bueno, yo creo que el censo es un instrumento bien importante porque es lo que te permite, ¿verdad?, desarrollar políticas públicas y decir, bueno, aquí hay inequidad, los recursos no se están repartiendo equitativamente, pero nosotros tenemos el problema que el censo que tenemos ahora tiene unas categorías que nos vienen de los Estados Unidos, están traducidas, ¿verdad? Antes del 2000 ni siquiera el censo tenía categorías porque se decidió que eso de raza no era importante para Puerto Rico y esa pregunta no había que hacerla. Ahora, porque queríamos la estadidad estadística, como dice, ¿verdad? El PNP impulsó que se utilizara el mismo instrumento. Y por eso tenemos las mismas categorías y eso pero también es importante. Yo quiero poner una nota al margen, eso de usar el mismo instrumento fue adverso a nosotros. Sí, claro. Desde el punto de vista de planificación contra desastres, resulta que en Estados Unidos las comunidades tienen datos estadísticos de los materiales que están fabricadas las casas, tienen datos estadísticos de tipo de construcción, etcétera, etcétera. En el 90, Romero Barceló pidió que no se hiciera nada especial para Puerto Rico. El censo era una herramienta donde se obtenía mucha información que no estaba disponible en el país, pero ellos querían que el censo de Puerto Rico fuera idéntico a Estados Unidos, y por eso se eliminó la 936 para que fuera idéntico y no hubieran ventajas de una u otro tipo, y se han perdido fondos que están dirigidos específicamente a hacer cosas en español para Puerto Rico o cosas diseñadas específicamente para la comunidad puertorriqueña. El PNP siempre se ha opuesto a eso. Y se han perdido muchos recursos y fondos que podrían estar ayudando porque ellos quieren que sea el mismo material que se le dé a un muchachito en Idaho, ese mismo se le dé a un muchachito en Carmito, en Puerto Rico. Son dos contextos distintos. Y con lo del censo, no se sabe en Puerto Rico el total de casas de madera, y todo eso es importante, la planificación contra huracanes, etcétera, etcétera. Y es que cuando ese partidismo ideológico se mete, nos reconoce las características especiales que nosotros tenemos, y eso es la cuestión del censo, toda esa visión de cómo se ve en Estados Unidos nos cuesta, pero que es en muchas áreas, no es exclusivamente. Sí. Y básicamente ese colonialismo y esa mirada hacia el otro todo el tiempo para que nos defina
es agresivo, es un acto de violencia. El psicólogo y filósofo alemán Erich Fromm definía la violencia de una manera muy amplia. Decía que la violencia es la afirmación de uno a expensas del otro. Y con estas cajitas donde tenemos que decidir si somos puertorriqueños, hispanos o negros, o blancos, o mulatos, pues en realidad estamos mirándonos siempre desde de la mirada no de un estadounidense, de un hombre blanco estadounidense, y por lo tanto es violento a nosotros. Pues nada, vamos a hablar un poco de la política pública. Antes, si puedes hacer el comentario de don Pedro Albizu Campos y su historia con la raza. Un poco de que esta cuestión del racismo y de la jerarquía que hemos heredado de la esclavitud está presente en nuestra vida política y lo ha estado por mucho tiempo, y que Pedro Albizu Campos es uno de otros ejemplos, que sabemos que él vino de una familia negra, su madre era una mujer negra, pero que no fue reconocido por su papá hasta que cumplió los 22 años aproximadamente. Ya de adulto fue que él pudo ser reconocido por su papá, que era de descendencia española. O sea que hasta los 23 años, don Pedro Albizu Campos se llamaba Pedro Campos, y no fue hasta los 23 que entonces asumió el apellido de su papá. Y comentamos que de igual manera Betance, está siendo un muchachón en París, estudiando en París, pues comentó que sus padres el padre en específico, que tenía ascendencia negra, estaba pasando por un proceso de blanqueamiento de la familia para que el Estado les reconociera que ellos eran una familia blanca, porque al clasificarlos como blancos, una especie de censo, ¿verdad?, de aquella época, pues la familia podía adquirir unos derechos que no tenían como una familia mezclada. Así que esas clasificaciones y cómo nos identifican nos han dado acceso o nos han quitado acceso a derechos, o también sencillamente a cómo somos valorados por nuestros compañeros. Y de eso queríamos hablar en cuanto a el trabajo de ustedes de identificar eso. Sí, pues en mira, este libro. Nosotros recientemente publicamos el libro que se llama Arrancando mitos de raíz, guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico. Es un libro que hemos publicado en colaboración, yo y otras compañeras como Marilu Franco, Hilda Llorens, María Reina Pumarejo, Inés Calaval, Jessica Gaspar. Somos un grupo, y entre todas pues lo que hemos hecho es una propuesta para que desde los grados primarios, ¿verdad?, en escuela elemental, se pueda empezar a enseñar la herencia africana desde otra perspectiva, que los niños entiendan cuál fue el impacto de la esclavitud y que puedan entender la herencia, nuestra herencia africana desde una postura afirmativa, o sea, que puedan entender la gesta de resistencia de nuestros ancestros africanos. La resistencia es importante porque es una lucha por la dignidad, por la libertad. Siempre se aborda el tema de la esclavitud desde la victimización. Pobrecitos los negritos, ¿verdad? Sí. Pobrecitos los esclavitos. Y entonces eso ayuda a fomentar esa jerarquía. Claro, porque ningún niño se quiere identificar con el que perdió, el que fue débil, el que fue sometido y dominado, ¿verdad? Sobre África aprendemos muy poco, y cuando aprendemos, nuestro sistema de educación ha decidido que va a empezar a contar la historia de África desde el momento de la esclavitud, ¿verdad? Habiendo toda una historia tan rica, ¿verdad?, milenaria, de África venimos todos, ¿verdad? Hay una historia riquísima de imperios, de invenciones científicas, de aportaciones al mundo, que los niños no aprenden, y lo que aprenden es lo que ven en la televisión, de tribu, de ¿verdad?, pobreza, que sí existe, pero eso también hay que balancearlo. En África también hay ciudades, hay producción cultural contemporánea, hay rap, hay, ¿verdad?, hacer cosas, claro, productos que los niños se pueden identificar, pero si no llevamos ese mensaje, lo que hacemos es que seguimos reproduciendo esa jerarquía racial que asocia lo blanco con lo bonito, lo bello, lo bueno, lo civilizado, lo moderno, y lo negro con lo feo, lo atrasado, con lo que no queremos identificarnos, y por eso tenemos los resultados que tenemos en el censo. Así que se requiere que, claro, desde la escuela se empiece tempranamente a retar esa jerarquía racial. Es importante. Ajá.
Francisco. Sí, bendito. Mencionaste ahí que encontraba interesante. En Puerto Rico, cuando se refieren a alguien que es claramente negro, están negritos. Y a mí eso siempre me ha sacado de tiempo, porque tú nunca oyes que hagan referencia a nada llamado como chinito o blanquito, digo, allá del contexto ya despectivo de que alguien son blanquitos, queriendo decir que es un, ya sabes, medio parejero, o come lo que fuera. Pero en Puerto Rico siempre la semántica importa, y entonces son estos tienden a sí mismos racistas, pero hasta usando una palabra como el negrito, ¿no? O el mero hecho de no reconocer las cosas. Siempre he encontrado gracioso. En Puerto Rico pueden haber 4 personas y uno de ellos es negro, y tú le dices a alguien, ¿de quién estás hablando? Y ellos te vienen y te dicen, no, el tipo con la camisa roja y los pantalones cortos. No, es negro. De algún modo u otro, eso para mí eso responde a este conflicto, que en Puerto Rico no se habla de las razas. El discurso, el diálogo sobre las razas, uno bien conflictivo. Yo creo que en Estados Unidos, como históricamente, pues se ha visto ya más de frente la lucha por derechos civiles, Martin Luther King, toda esa trayectoria, bueno, muchos años de la esclavitud, Booker T. Washington, todo eso. Entonces, como que se le ha hecho se ha encarado más el tema del racismo, y entonces la gente puede hablar con más claridad sobre el tema. Entonces, cuando tú dices, comentaste eso sobre el negrito, me disparó ese pensamiento de como en Puerto Rico la gente se refiere mucho a los negros como el negrito, y eso obviamente es bien problemático, pero responde también al conflicto que tiene el puertorriqueño en hablar con claridad sobre temas raciales. Sí, pero eso es un conflicto que es producto de cómo se ha internalizado una jerarquía racial, ¿verdad? Absolutamente. Que cómo tú internalizas de que lo negro es algo que requiere suavizarse, porque es algo que ya se asume como algo negativo y que tú lo tienes que trabajar con el eufemismo, ¿verdad? De decir trigueño o indio, o utilizar entonces el diminutivo que suaviza el impacto de lo que se entiende es una identidad negativa, porque por mucho tiempo la palabra negro era sinónimo de esclavo, ¿verdad? O sea, esto tiene unas raíces históricas, y entonces en la medida en que nosotros hemos internalizado eso, hasta el punto que nosotros llamamos a modelos negras exóticas, o le llamamos a color de piel, utilizamos ¿verdad? Eso es ropa color de piel, o son piezas color de piel. ¿El color de piel de quién? ¿De quién? ¿De Claro. quién? O sea, Sí. nosotros somos un país caribeño. Sí. Una modelo negra no tiene por qué ser exótica en Claro. un país caribeño. Entonces lo blanco se entiende como normativo, como lo normal, lo que es regular, y lo negro es como lo que requiere el diminutivo o la excusa o el eufemismo, y porque pues tenemos eso. Esto no es una cuestión que la gente se le inventa, esto es algo que tiene un arraigo de una ideología que sustentó la esclavitud por más de casi 400 años, y que todavía pues tenemos que trabajarla como país, no solamente por X o Y personas, no es un problema, un conflicto personal, ¿verdad? Es una necesidad nacional. Y es bien interesante cómo a través del Caribe eso se ha manejado de forma diferente, y Cuba es un caso bien interesante, porque la visión del negro en Cuba, en una sociedad bien racista, con la revolución hubo un cambio radical. Una de las fuerzas fundamentales que sostiene la revolución cubana es el negro en Cuba. Y hay una ideología detrás bien potente. Y yo le voy a hacer una anécdota que a mí nunca se me olvida, pero que indica mucho. Y hace más de 20 años yo estuve en una conferencia científica en La Habana sobre desastres naturales en el Caribe. Y nos invitaron a la inauguración de una película que se llamaba La Bella de la Alhambra. Y ahí estaban entrando todos los grupos invitados por los diplomáticos, y un grupo de una embajada me invitó y yo entré con ellos allí como invitado a ver la película, y se llenaron las filas de al frente, y como en la quinta fila había una señora negra gruesa sentada esperando, y como vinieron más invitados de lo que se esperaban, el que acomodaba a la gente viene y la mira a ella con su compañera y le hace señas como que se levante para que se vaya más para atrás porque está llegando invitado. Y a mí nunca se me olvida, yo estoy mirando de reojo la dinámica, y nunca se me olvida que aquella señora se puso de pie y como una reina vino y dijo:
Óigame, caballero, la época en que los negros en Cuba se iban para atrás se acabó. A esta negra no la mueve nadie. Y aquello se quedó allí, que uno podía cortar el aire con una navaja. Ella se sentó allí, el hombre metió el rabo entre las patas, todo el mundo miró hacia abajo y esa mujer se quedó ahí sentada. Y en Cuba hubo unos cambios radicales en eso. Y ahí me parece interesante, sí, como en este Caribe racista también, hay situaciones donde eso ha cambiado, ¿no? Y eso es un tema para discutir que es fascinante, ¿no? El punto es cómo uno llega a crear un ambiente cultural, un fundamento que permita que ese individuo, en el caso de esta señora, se pare y con orgullo y rete y afirme su igualdad, ¿verdad? El reto. Para eso hay que crear un ambiente, hay que crear un diálogo, hay que abrir la conciencia, y lo que quería era que nos hablaran un poco de herramientas específicas que ustedes dan en este libro Arrancando Mitos de Raíz para poder educar a los niños, jóvenes y adultos puertorriqueños en cuanto al racismo y crear conciencia, porque no es solo su manifestación más nefasta, ¿verdad? No es la más obvia. Sí. Sí, bueno, mira, el libro provee varias herramientas, pero antes de eso yo creo que es clave que nosotros empecemos a entender como país que esto es un problema que no es de fulanito ni de menganito, que no es de este incidente, del chiste o de la ofensa. Sí. Esto es un problema que es bien profundo, que todos nosotros, o sea, tenemos que entender que todos hemos internalizado la jerarquía racial. Tú, yo, el compañero aquí, todos los radioescuchas. O sea, el hecho de ser puertorriqueños, caribeños y vivir en América nos hace propensos, porque eso es las imágenes que estamos viendo a diario a través de la televisión, de los medios, todo lo que nos está comunicando que hay una jerarquía y que lo blanco se privilegia y que lo negro no. Y desde que arropamos a los bebés con las frisitas que tienen angelitos blancos y rubios y les decoramos sus cuartos y vamos a la escuela y vemos los textos, todo ese mensaje, eso cala en nuestra socialización. Entonces el racismo lo tenemos que ver como algo que es como el aire que respiramos. O sea, lo tenemos que ver en ese sentido más estructural, más histórico, más abarcador, y no como un incidente de un chiste que se le dijo a alguien, ¿verdad? O sea, tenemos que primero empezar por ahí. Una vez eso, y eso tiene que ser un pronunciamiento de gobierno, de Estado, ¿verdad? De que el gobierno lo reconozca así. Una vez se da eso, entonces uno puede empezar a tratar de establecer estrategias específicas, y nosotros pues con el libro lo que estamos tratando es de darle herramientas a maestros, futuros maestros, pero también a padres, abuelos, tíos, ¿verdad? De cómo manejar el problema del racismo en el salón de clase desde una educación antirracista. Para eso pues nosotros proveemos varias estrategias, señalamos 5 mitos específicos que se tratan de desmantelar a través del libro y que se pueden desmantelar con ejercicios concretos. Uno de los mitos tiene que ver con pensar que los negros siempre fueron esclavos y no hablar de esa población negra libre que hubo aquí en Puerto Rico durante el periodo de la esclavitud. Si tú le hablas a un niño de que mira, el 46% de nuestra población durante el periodo de la esclavitud era gente negra libre, eso quiere decir que compraron su libertad, se escaparon, buscaron la forma, adquirieron una manera de buscar su dignidad dentro de un sistema que se las negaba. Eso es un motivo de orgullo, eso es un motivo de orgullo nacional, ¿verdad? O sea, que nosotros tengamos esa población negra libre tan grande. Y la abolición de la esclavitud siempre se nos presentaba como que eran unos blancos benévolos que venían a darle a los negros. Y no sé si esa cuestión de gesta propia del orgullo, de resiliencia, ¿verdad? Porque se necesita también tener mucho tesón. Y esas son lecciones que nuestros niños pueden tener y no se las estamos dando, porque esa población negra libre no se menciona para nada en ninguno de los libros de texto. Y los otros 4 ejes
del libro. Los otros 4 ejes, pues uno tiene que ver con el hecho de que no aprendemos sobre África, ¿verdad? Muy O que, bien. a veces se habla de África inclusive como si fuera un país, Un un país, continente, correcto. ¿verdad? Entonces, Continente que Estados Unidos completo cabe en el Sahara Ajá, y sobra. exacto, Que exacto. Sudán es del tamaño de la mitad de Estados Unidos, un país nada más. Claro. El otro eje tiene que ver con la cuestión de resistencia de la población esclava, que sé que hay mucho material sobre eso. Ahí están las investigaciones. Lo que pasa es que en los libros de texto No aparece. no aparecen. Los libros de texto están basados en una historiografía de los años 50 y 60. Ujú. Es como si no se estuvieran hablando los historiadores contemporáneos con lo que están produciendo los libros de texto. Ujú. Otro eje tiene que ver con la noción esta de negritud misma, ¿verdad? O sea, de entender lo negro como feo, como atrasado, como algo puro que no tiene que ver nada con... Y esto a estas edades Ujú. es bien importante que se empieza a entender lo negro como bello, Sí. como atractivo, como Ujú. bonito, como algo con lo que yo, o sea, que las maestras traigan cuentos, traigan materiales, pero también a veces las maestras nos dicen, mira, pero es que no tengo, ¿dónde yo busco? ¿Dónde encuentro? De hecho, yo aparte de ser abogada por mucho tiempo era cuentera, o sea, hacía cuentos, narraba cuentos de niños en escuelas públicas en Puerto Rico y usaba el cuento de Niña Bonita de Ediciones Ecaré. Ajá. Entraba con la portada de Niña Bonita, que es un cuento sobre una niña negra con todas sus facciones negras, el pelo crespo, y la amistad con un conejito blanco que quiere ser negro, ¿verdad? Entonces yo ampliaba esa portada con la cara de esa niña y según los niños iban entrando al salón de clases, siempre había comentarios, ¡uy, qué fea esa prieta! Ujú. Y claro, entonces las niñas, especialmente las niñas, pero también los niños negros o con rasgos negros, empezaban a bajar la cabeza y ahí pues abrí los ojos a que esto es insidioso y que hay un bullying racial. Así que Sí. estamos ya Exacto. cortos de tiempo, Bueno, pero el Isabel, último tú eres- mito tiene que ver con la cuestión de asignarle a lo negro solamente la música, la bomba, la plena, ¿verdad? Como relegar estas cualidades y no considerar otras aportaciones que tienen que ver con lo intelecto, la inteligencia, inclusive entender que para ser buen músico, buen bailarín hay que ser inteligente, para ser Claro. buen deportista hay que ser inteligente. Entonces, Ujú. un poco retar ese mito. Esos son los 5 de manera, abuelo de pájaro. Yo Bueno, quisiera claro. decir rápido que este es un libro que debe Es estar en hermoso. manos de todos los maestros en Puerto Rico. Hay que proteger a los niños que están criándose ahora de los efectos devastadores del racismo. Y eso hay que atender a los niños. El gobierno tiene que hacer un compromiso con una educación transformadora. Y este libro es una maravilla. Yo me topé con él por accidente y desde que lo vi me impactó, porque es una herramienta para lidiar con ese problema que necesita usarse en Puerto Rico en todas las escuelas. Isar, ¿dónde se puede conseguir el libro, por favor? Pues el libro se llama Arrancando mitos de raíz, está disponible en las librerías principales, sobre todo en la área de Río Piedra, en la Tertulia, tanto en Río Piedras como en San Juan, está por Amazon también. Tremendo. Arrancando mitos, lo pueden conseguir también comunicándose con la editorial que se llama Educadora Emergente. Está Ok. basada en Cabo Rojo, que si buscan en Google, ¿verdad? Educadora Emergente, ahí aparecen todos sus títulos, pero sí, está disponible, cuesta alrededor de $37, carpeta dura, Es ilustrado. precioso, vamos a poner la portada en Facebook y no quiero irme sin antes decir que hoy hay un concierto de música de meditación, es gratuito, es en el Teatro Tapia del Viejo San Juan, comienza a las 6 p.m. y es auspiciado por el Centro de Meditación Chirimoy. Así que los dejamos con la canción Obau Moin del poema del inmortal Juan Antonio Correger, cantado una vez más por Roy Brown y Zoraida Santiago. Muchas gracias Muchas y hasta gracias la por la próxima. invitación. Gracias. Buen día Isabel. a todos. Gracias. Buen día.